buen día. Hoy hablaremos del tema la importancia del desarrollo sustentable para la conservación de las regiones y recursos naturales. Para ello es importante, vamos a hablar acerca del desarrollo sustentable y debemos de saber qué es el desarrollo sustentable. De acuerdo a la Comisión Mundial de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo, en 1987 generaron el informe Brundtland que define qué es el desarrollo sustentable y nos dice que es aquel que satisface las necesidades esenciales de la generación presente sin comprometer la capacidad de la generación futura para satisfacer sus propias necesidades. Esto basado principalmente, o nos dice que la organización o ese desarrollo sustentable trata de llevar a cabo un modelo de producción racional, en el cual se toman algunos objetos como puede ser el bienestar humano, el bienestar económico y la interacción entre ambos a través de las cuestiones tanto públicas políticas. ¿Qué quiere decir? Entonces, estamos hablando de recursos naturales y de desarrollo sustentable, pero está involucrado el hombre, las acciones que desarrolla, las acciones de cómo se desenvuelve, cómo manejamos esos recursos naturales que tenemos a nuestra disposición. Es importante tomar en cuenta que los recursos naturales llegan a ser susceptibles y pueden llegar a agotarse si no les damos el uso adecuado o la productividad adecuada. Por ejemplo, si habláramos de la producción de maíz, maíz para México es un alimento fundamental e importante para nuestra alimentación. Y no solamente la necesidad de alimentarnos, sino también se utiliza para la alimentación de algunos ganados. Entonces, al ser un producto tan importante para México, para nuestra población, debemos de tener grandes cantidades de productividad de este producto. Entonces, ¿qué se hacen? Se han generado nuevas alternativas, se han mejorado genéticamente algunos granos para poder seguir satisfaciendo esa necesidad de alimentación, en el caso, digamos, del maíz. Si nosotros dejáramos de producir maíz y solamente esperáramos a que por sí solito salieran las plantas de maíz, sin nosotros llevar a cabo una buena producción, una producción racional, entonces llegaría el punto en el que ese recurso sería agotado y necesitaríamos buscar otra alternativa para cubrir esa necesidad alimenticia en este caso. Entonces, una de las metas, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, es principalmente disminuir esa inequidad tanto económica como social de los países, esto a partir del aprovechamiento y de los cuidados de los recursos naturales. Es importante saber cómo manejar el recurso que yo tengo. Las talas inmoderadas, ¿qué pasa? Pues solamente talamos, solamente se cortan los árboles, pero no generamos mayor recurso. Eliminamos, pero no damos. A eso se refiere principalmente en esa cuestión de saber manejar nuestros recursos. La tierra, cuando se utiliza principalmente para la cuestión ganadera o de pastoreo, ¿qué está haciendo? Sí alimenta un ganado y sí está cubriendo mi necesidad de alimentación, pero no estamos viendo la otra parte, que estamos afectando el suelo. ¿De qué manera se afecta? El compacto o el ir siempre estando presente los animales que estén pisando, van compactando el suelo, van desgastándolo y posteriormente, si nosotros deseáramos sembrar más pasto o más vegetación en ese sitio para alimentar ese ganado, puede llegar a ser un poco imposible o se deben de generar otras acciones para poder rescatar ese suelo que ya sufrió un desgaste, porque desde un inicio no se tuvo la cautela de cómo manejar ese tipo de ganado o ese tipo de actividad. Lo mismo pasa con la agricultura, se ha mejorado y se han hecho cambios tras cambios. Anteriormente, pues la agricultura tradicional, sí utilizaban yuntas, se utilizaban tractor, el arar la tierra, el removerla, para poder desarmar o romper esos terrones y se pudiera generar más espacio y poder sembrar nuestras semillas. Después se implementó y se cambió para una agricultura de labranza cero, la cual nos dice que ahora ya no es necesario mover la tierra, porque al moverla podemos eliminar algunos agentes importantes que se necesitan para el desarrollo de nuestras plantas.
¿Qué pasa? Sí es una buena alternativa, pero también tiene sus consecuencias. Al no ser movilizada, sigue teniendo esa parte de mucha compactación. Llega el punto en que ya no va a ser tan fácil romper esos terrones. Entonces, son algunas contradicciones que se pueden generar, pero podemos llegar a solucionar de alguna otra forma. El uso de los invernaderos también es una de las alternativas importantes para la producción y generación de alimento. Hablando, digamos, en esta área de la cuestión alimenticia, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo por el bienestar humano. Bienestar ecológico, bueno, si evitamos generar mayor contaminación, el uso de químicos, estamos ayudando a ese bienestar. Todos los países, o la mayoría de los países, deben de estar en esa cuestión de querer trabajar de tal forma en que no afecte ninguna de las cuestiones. Sí, está bien, voy a cubrir mi necesidad como humano, mi necesidad de alimento, mi necesidad de vestimenta, de protección, que serían las casas, pero no debemos de dejar al lado la cuestión ecológica. Debemos de ver que también se respeten esas cuestiones ecológicas para tratar de minorizar los aspectos de contaminación y obviamente que eso atente contra nuestras productividades o de dónde vamos a obtener producto para cubrir nuestras necesidades. Importante, el calentamiento global, pues nos ha llevado a la búsqueda de nuevas alternativas para mejorar esa situación, evitar generar tanta contaminación. Por eso, cuando hablamos de desarrollo sustentable, hablamos también de esas acciones como las casas sustentables. ¿Qué tiene una casa sustentable? Puede ser con productos o construida con algunos productos que no requieran generar contaminante. Podemos hacer el uso de energías eléctricas, ya sean solares o eólicas. Si tenemos un árbol, bueno, preferentemente deja el árbol, no lo cortes. Estás siendo amable, estás generando una cuestión con el ambiente. Todos esos aspectos entran dentro de la cuestión del desarrollo sustentable, algunas ideas, algunas opciones para tratar de evitar que se siga generando ese calentamiento global. Obviamente falta mucho, pero sí es importante que todos los países quieran trabajar para minorizar ese calentamiento global y efectivamente llevar a cabo lo que es un desarrollo sustentable. Que lo que hoy yo tengo, con lo cual me puedo vestir y me puedo alimentar, también las siguientes generaciones tengan la oportunidad de seguir utilizándolo y mejorar el uso que se les va a ir dando. Y bien, llevando a esto el calentamiento global, las energías, la cuestión de contaminación y cómo minorizar esos impactos ambientales, nos lleva a lo que son las energías alternativas sustentables, las cuales pues es importante para hacer ese cambio. Ok, si yo voy a generar la cuestión del combustible a través del petróleo, ¿qué pasa? Al hacer el refinamiento del petróleo para convertirlo a gas o a gasolina o a diésel, genera contaminación principalmente al aire. Entonces debemos buscar otra alternativa de un nuevo combustible que no genere ese tipo de contaminación al ambiente. Y para eso hablamos acerca de los diferentes tipos de energía que son exactamente alternativas sustentables, pueden sustituir y principalmente son aquellas energías que nos van a llevar de un tipo de energía a otro, que sería principalmente energía eléctrica o energía calorífica. Y hablamos, por ejemplo, de la energía hidráulica, la cual nos dice que es el aprovechamiento de la caída o de la corriente de algunas aguas. Esto va directamente a las centrales hidroeléctricas para transformarlo en energía. De energía hidráulica pasa a energía eléctrica. Importante, por ejemplo, las cataratas del Niágara pues generan demasiada caída y esa podría ser una fuente que pudiéramos utilizar para generar electricidad. La energía solar, ¿de dónde proviene? Pues obviamente del sol. ¿Qué se utilizan? Los paneles solares, y nos dice que para que pueda estar presente esa energía, evidentemente es importante que esté la radiación solar, que exista luz, y dice que requiere una latitud baja para poderla producir de manera eficiente. La energía solar, se considera una de las energías más limpias, que no produce contaminantes, entonces pues es una de las más importantes y no solamente nos ayuda a la cuestión de energía eléctrica, sino también la cuestión de la energía
calorífica. Por ejemplo, ahorita que está muy de moda que prácticamente todas las casas tienen lo que son los calentadores solares. De ahí el uso de esta energía. No pasa energía eléctrica, pasa energía calorífica. La energía eólica, que es principalmente el aprovechamiento del movimiento del viento para poder producir energía eléctrica. Esta sí llega a ser un poco costosa, pero pues también es una buena alternativa de poder generar ese cambio, de tener tal vez energía de otra fuente que sí contamine a una eólica que no llega a generar gran cantidad de contaminación. Y generalmente se utilizan lo que son los aerogeneradores o algunos molinos de viento para implementar este tipo de energía. Tenemos posteriormente la energía geotérmica, la cual nos dice que es principalmente energía calorífica y es producida principalmente en aquellas profundidades de nuestro planeta a través de los géiseres, de las aguas termales, de las zonas volcánicas o de aquellas zonas en donde se presenta una gran actividad de las placas tectónicas que genere altas temperaturas. Al ser geotérmica, pues nos refiere que viene de la tierra y que genera energía calorífica principalmente. En México, como dato importante, es innecesario mencionar que la Comisión Federal de Electricidad cuenta con 3 plantas referentes a la energía geotérmica. Se encuentran principalmente en Cerro Prieto, en Baja California, y ahí se utiliza principalmente para generar el 70% de la energía eléctrica de ese sitio. Otras zonas son los azufres en Michoacán y el otro es los húmeros en Puebla. Después pasamos a la energía de biomasa. Nos dice que aquí se van a generar algunos gases a través de lo que son la descomposición de la materia orgánica, como pueden ser maderas, como pueden ser algunas plantas, algunas algas, la misma descomposición de algunos animales. ¿Y cómo se obtiene? De aquí, ¿qué energía vamos a tener? Principalmente combustibles líquidos, como puede ser el metanol y el etanol. Lamentablemente son productos que no tienen un buen rendimiento o su rendimiento llega a ser bajo, entonces hay que realizar un poco más de estudios, de análisis para mejorar ese aspecto y se pueda dar ese uso como alternativa en lo que es la energía biomasa. La energía marina, esta va a ser producida principalmente por los océanos a través del oleaje, de aquellas cuestiones marinas, de las corrientes marinas y demás. ¿Qué genera? También se utiliza principalmente para obtener energía eléctrica, entonces pasa de energía marina a energía eléctrica. Los movimientos que se van generando en las mareas ayudan a que se genere ese tipo de energía. Finalmente, la nuclear. Esta nos dice que no es una energía renovable debido a que el uranio, que es principalmente que se utiliza, se encuentra en muy pocas cantidades o en cantidades limitadas en nuestro planeta. Sin embargo, para la cuestión nuclear es importante recordar que se llevan a cabo unas reacciones de fusión de los átomos en las cuales se liberan grandes cantidades de energía. Puede llegar a ser una alternativa de energía limpia, no genera contaminación, no genera CO2 principalmente a lo que es nuestra atmósfera, pero desgraciadamente si no se le da el uso adecuado, pues sí puede llegar a convertirse de una opción buena a una opción negativa por las cuestiones, digamos, de generar contaminación a través de la cuestión nuclear. Entonces, chicos, esta es una de las formas en las que vamos a trabajar el desarrollo sustentable, tomando en cuenta que es importante satisfacer nuestras necesidades, sí, pero también es importante saber manejar esos recursos naturales, cómo darles el uso adecuado para no agotarlos, para no eliminar ese recurso y dejar más reserva para las siguientes generaciones o las generaciones futuras. Y bueno, ver todas las alternativas de cómo mejorar esos aspectos. Por un lado, aquí solamente nos mencionan lo que son las energías alternativas sustentables, pero tenemos muchas más opciones de cómo mejorar esta cuestión del desarrollo sustentable, de que no vayamos más hacia generar contaminación, de minorizar ese calentamiento global y obviamente pues para poder seguir sobreviviendo en este planeta.